Antes que nada, quiero agradecer al doctor Patricio Méndez, director del Centro Canadiense para Soldadura y Uniones, y al ingeniero Alfredo Nicolosi, vinculador tecnológico de la Facultad Regional Delta, quienes idearon y le dieron forma a esta actividad y que creemos que va a ser la primera de muchas acciones que vamos a hacer en conjunto entre las dos universidades. Durante esta jornada vamos a escuchar las exposiciones de especialistas en la materia, tanto de las universidades como de empresas, quienes brindarán los lineamientos básicos sobre los beneficios técnico-económicos de los recubrimientos duros que permiten aumentar la vida útil de piezas de máquinas sometidas a diferentes mecanismos de desgaste. La primera charla estará a cargo de Patricio Méndez, quien nos hablará sobre materiales y tecnologías modernas para la deposición de recubrimientos resistentes al desgaste. A continuación, el ingeniero Héctor Ricardo Bravo, de Lincoln Electric, expondrá sobre aplicaciones y soluciones para recubrimientos contra desgaste. Luego de un break que vamos a hacer al mediodía de Argentina por lo menos, el ingeniero Santiago Pomposiello, de Laserline, hablará sobre recubrimientos metálicos para desgaste y corrosión con laser cladding. Y la última exposición está a cargo del licenciado ingeniero Jorge Nicolás Toro Valenzuela, de ME Elecmetal, con el tema mantención de equipos mineros y aplicación de recubrimientos antidesgaste utilizados en la industria minera y cementera. Luego el cierre estará a cargo del doctor Jorge Torga, secretario de Ciencia y Tecnología y director del Centro de Ensayos No Destructivos y Estructurales de la FRD. Ya vamos a arrancar, les pedimos que durante las charlas mantengan los micrófonos apagados, que todas las preguntas que quieran hacer las vayan escribiendo en el chat, que después las vamos a ir anotando y al final de cada exposición las vamos a hacer junto con las que ya mandaron al momento de la inscripción. Además de finalizar la segunda y cuarta charla, en el mismo chat vamos a poner un link para una pequeña encuesta de satisfacción desde donde vamos a tomar los datos para luego enviarles los certificados. Las charlas estas van a estar siendo grabadas, así que el que no quiera aparecer les pedimos que apaguen las cámaras. Y bueno, sin más, damos la apertura del seminario. Invito al doctor Patricio Méndez para que inicie con la primera exposición. Como les mencioné, Patricio es director del Centro Canadiense para Soldadura y Uniones de la Universidad de Alberta, tiene títulos de PhD y Master Science en Ingeniería de Materiales del Instituto Tecnológico de Massachusetts y un título de Ingeniero Mecánico de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Su investigación y enseñanza se enfoca en la física y matemática de la soldadura y procesamiento de materiales, incluida la transferencia de calor, magnetohidrodinámica, soldadura por plasma, termodinámica y cinética. Sus aplicaciones incluyen protección contra el desgaste para la minería, extracción de petróleo, desarrollo de aleaciones, desarrollo de procedimientos, procesos de soldadura como un revestimiento de láser, fundición, solidificación y no terminamos la pega metálica directa utilizando procedimientos de semisólidos. Es miembro de la American Welding Society y de la Canadian Welding Association. Tiene 768 publicaciones indexadas y 79 patentes. Gran currículum, Patricio. Muchísimas gracias, esperamos que les sea de interés y bueno, ya les dejo con la primera disertación. Buen día a todos. Estamos empezando un poquito más tempranito, pero esos minutos extras son una buena oportunidad para agradecer y para hacer algunas cosas logísticas. Quizá la primera cosa logística es, ¿qué les parece si ponemos los micrófonos en mute? Porque cuando estamos haciendo estas cosas online, siempre suenan teléfonos o pasan cosas, a veces vienen hijitos, y entonces es mejor estar de incógnito en esos casos. Es una cosa. La otra, quiero... Patricio, un sí. comentario, si me permitís, voy a mutear a todos, te digo para que estés atento y puedas desmutear tu micrófono. Bien. Listo. Perfecto, perfecto, gracias, eso creo que fue bien útil. Les cuento un poquito de esta iniciativa, porque surgió un poco en base a de coincidencia, un poco en base a la amistad, un poco en base a las raíces en común. Yo nunca había visto, ni nunca había participado en un seminario internacional de este tipo, de este calibre, en castellano. Pero creo que hay una necesidad grande de eso. Al fin y al cabo, el castellano es el segundo idioma más hablado del mundo. Hay buenas razones para hacer estas cosas así. Podemos abrir a mucha más gente, no solamente gente de ingeniería o gente con muchos estudios que quizás sabe inglés, sino que cuando hablamos de soldadura, cuando hablamos de recubrimientos, hay muchísima gente que está muy involucrada, que hace cosas buenísimas y que quizá
no habla inglés, ¿no? Así que esta es una oportunidad buenísima. Mil gracias para Adriana, para Jorge y Alfredo en la UTN Regional Delta, que cuando esta idea se empezó a gestar, hicieron todo el lado de la gestión y tuvieron esta buena voluntad tan grande. Este año hace 27 años que estoy fuera de Argentina y es la primera vez que hacemos una actividad así que a veces las cosas buenas tardan en llegar, pero llegaron finalmente. ¡Qué alegría! Y les quiero agradecer también al equipo de la UTN, a Pamela y a Ana, que hicieron que todo esto sea posible, armar el Zoom, promocionar el evento, y a los otros presentadores que también están poniendo su tiempo, los otros ponentes poniendo su tiempo, participando, dando su conocimiento. Y esto es súper internacional. Le quiero agradecer a Héctor, que va a estar llamando desde Colombia, Santiago, que va a estar llamando desde Miami, desde Estados Unidos, a Jorge, que va a estar llamando desde Chile. Al fin y al cabo, la pandemia que trajo tantísimas cosas malas, una buena chiquitita trajo. Acerca de mi presentación, me gustaría contarles un poquitito, algunos me conocen, otros no, un poquitito de mí, un poquito del laboratorio que estamos haciendo, y después hacer una pequeña introducción a la soldadura, a los recubrimientos duros, y después meterme un poco profundo en un par de recubrimientos en particular que usamos mucho en la industria aquí y que se usa mucho en la industria de la minería en general también y de la agricultura. Y sería un buen puntapié inicial para pasar a Héctor de Lincoln, que también va a dar una introducción bien fundamental y con mucho conocimiento aplicado. Después vamos a conversar de láser con Santiago y de aplicaciones con Jorge al final del día. Así que empecemos. Vamos a poner el puntero al láser. Acá estamos. Les cuento un poco de mí. Este muchacho tan joven y buen mozo al lado de la bandera está recibiendo su diploma de ingeniero mecánico en la UBA. Tenemos por lo menos uno de los asistentes, Alejandro, que estuviste el mismo día en el mismo lugar. Qué cosa tan buena. Mientras terminaba la UBA, trabajé en lo que en ese momento se llamaba Siderca, que hoy en día es Tenaris, en el centro de investigación que se acababa de armar, junto con nuestro buen amigo y coorganizador Alfredo, foto tomada en el restaurante, en un restaurante en Campana, no me acuerdo cuál era, cuando estábamos trabajando ahí y pasábamos la noche juntos, compartiendo la pieza. De ahí fui para estudiar, hice mi máster, hice el doctorado, después hice un postdoctorado, estuve bastante tiempo en Boston. Estas columnas que parecen la Facultad de Ingeniería de la UBA, o en verdad con esta que rejado parece la Facultad de Derecho, eso es MIT. Y ahí empecé a especializarme en soldadura. También cuando estaba en Boston, como estudiante, tuvimos un emprendimiento donde inventamos una máquina que hacía materiales semisólidos. Y con los semisólidos tenemos las primeras patentes de manufactura aditiva de materiales. Había otras técnicas también, pero las nuestras fueron una de las primeras. Y fue hace tanto que ya las patentes se expiraron. En un momento pensamos que nos íbamos a hacer tan millonarios que nuestra preocupación era quién nos va a querer por nosotros quienes somos y no por nuestro dinero. Pero ese problema se resolvió. Acá hay una foto de la máquina. Hablando de las patentes, algo que me gustaría aclarar es que
no tengo 400 publicaciones y 78 patentes, no, tengo 78 publicaciones y 9 patentes, pero gracias a Adriana por tenerme tanta fe. Cuando vivía en Boston también, fui consultor por un par de años, soltero, hacía más plata de lo que me podía imaginar qué hacer, para qué usar, pero mi vocación era el ser profesor. Y yo fui profesor en la Universidad en la Colorado School of Mines, que tiene un departamento de soldadura muy fuerte en Estados Unidos, uno de los 2 departamentos más fuertes. Y después se dio la oportunidad de venir a la Universidad de Alberta a empezar algo de cero, algo que no existía. Empezar el Canadian Center for Welding and Joining, el Centro Canadiense de Soldadura y Uniones. Y es una aventura maravillosa. Ahora, el precio, la ambición vino con un precio, y acá me tiene. 15 de enero. Esta es la temperatura que dice el celu. Y esto soy yo en la bici. La sensación térmica, menos 43. Yo no sé si en Argentina tenemos termómetros que midan menos 43. Pero bueno, lo sobreviví. Al final hasta me gusta. Que son esas cosas que suceden, ¿no? En la vida. Les cuento un poquito acerca del centro de soldadura en Canadá. Empezó en el 2009 con lo que se llama un Endowed Chair, y es la razón por la que vine aquí a Canadá. Tenemos un directorio formado por 9 compañías más el gobierno, y en el 2010, el 5 de mayo del 2010, abrimos nuestro laboratorio. Este año cumplimos 10 años. Pensamos hacer una fiesta grande como de casamiento, pero al final cada uno se quedó en su casa como correspondía con el COVID. El laboratorio es más o menos $5 millones en capital. Nuestro presupuesto es más o menos un poco menos de $500,000 por año, que se usa casi todo en los estudiantes. Cuando el estudiante hace un máster, hace un doctorado, son muy, muy, muy elegidos, y nosotros les pagamos un sueldo. Ellos se reciben sin deudas. Pretty much, en casi cualquier momento hay como 20 personas en el laboratorio, y tenemos desde profesores visitantes hasta chicos que están en el colegio secundario, ¿no? Es un poco como el Barcelona en los buenos tiempos. Si uno quiere tenerlo a Messi, uno no lo puede comprar a Messi, uno tiene que formarlo a Messi desde chiquitito. Entonces uno tiene que invertir en muchos chicos. Algunos son súper buenos, otros más o menos, pero los buenos están identificados y uno ya estableció una relación de confianza y de cariño y de compromiso y de pasión para moverse hacia arriba. La misión de nuestro laboratorio es generar y ser conscientes y aplicar de los últimos avances en soldadura. De cierta manera, mi laboratorio somos como los arqueros de la soldadura en Canadá. O sea, si uno pasó la línea al medio, uno pasó la defensa, lo último que te queda es al arquero. Eso somos nosotros. En teoría, nadie puede venir con una tecnología nueva y arruinarnos el modo de vida de hacer manufactura, porque nosotros no supiéramos que había algo nuevo que se está usando con ventaja en el mundo. Ese tipo de cosas es la que voy a compartir, algunas de esas, hoy con ustedes. Nosotros, cuando se podía viajar, yo viajaba por todo el mundo, y probablemente vuelva a ser así. Voy a las conferencias de investigación, voy a los trade shows en Alemania, en Estados Unidos, donde sea que sea. Traemos gente al laboratorio, gente top, ¿no? O gente que venda productos. Organizamos eventos para que la gente de la industria pueda venir y decirnos qué es lo último que existe, ¿no? Y tenemos muchos socios. A todo esto, hace 27 años que estoy fuera de Argentina. Si a veces se me escapa algún inglesismo, o si tengo un acento medio raro, me lo sabrán perdonar. No me estoy ni tratando de mandar la parte ni nada. Yo aprendí ingeniería mecánica en castellano,
y sé lo que es un manchón de acople, pero no sé cómo se dice en inglés. Por otro lado, de soldadura, aprendí todo en inglés, así que algunas traducciones van a ser medio como raras a veces, pero bueno, me lo perdonarán. Acá tenemos un ejemplo de los socios que tenemos en el laboratorio, y van por todo, de todo, gente que hace equipos, recubrimientos con láser, Lincoln, Miller, las empresas de petróleo como Syncrude y Suncor, empresas de acero, Tesla tuvo nuestros estudiantes y le parecieron súper buenos y tenemos una relación fluida. Montones, muchos. Tenemos muchos feedback acerca de lo que la industria necesita, no solamente en Canadá y para la industria del petróleo, sino en general. Es una de nuestras ventajas. El laboratorio es muy internacional. Acá les estoy mostrando una foto del laboratorio donde tenemos 10 nacionalidades en una foto. Y en esta otra foto, 11 nacionalidades, que además son distintas de las anteriores. Es muy interesante. Estamos muy involucrados en temas de liderazgo. Desde el punto de vista de los recubrimientos, por ejemplo, yo estoy en el subcomité de filler metal, de consumibles para recubrimientos del AWS. También estamos metidos con el International Institute of Welding, montones de cosas. Esta cosa que se parece a un Grammy, esto nos da bastante orgullo. Esto se llama el Image of Welding Award, que lo da el AWS, American Welding Society, para los lugares que enseñan soldadura. Ahora este es el truco, en general, el American Welding Society da este premio a los Americans, y cuando dicen enseñan soldadura es que enseñan a soldar. Para nuestro laboratorio, nosotros hablamos, no soldamos. Si me hace el electrodo, somos medio queso. Lo que hacemos es entender la ciencia y entender la metalurgia de la soldadura. Eso sí, no hacen falta muchos, pero si uno no tiene ninguno, es un problema. Y esto nos lo dieron a nosotros. Estamos bien contentos, nos sentimos bien reconocidos, no solamente en Canadá, sino internacionalmente también. En el laboratorio tenemos 3 líneas de trabajo. Una es la física de la soldadura. En este momento estamos dando la clase. Alfredo está participando en la clase y viendo cómo viene la cosa. Otra segunda línea es metalurgia. Y una tercera línea es automatización, robots, inteligencia artificial. De la manera que yo veo el futuro de la soldadura, hay gente que cree que la soldadura de arco va a desaparecer. Yo creo que 100 años a partir de ahora la soldadura de arco sigue siendo soldadura de arco, por buenas razones. Pero no la vamos a poder distinguir de lo que es hoy en día, porque probablemente lo haga toda una máquina donde uno ya no vea más un soldador, esté todo muy automatizado. Ahí es donde estamos haciendo inversiones grandes. Por ejemplo, una de las inversiones es esta iniciativa que se llama CCloud, que es un consorcio internacional que se basa en recubrimientos por láser y automatización. Y lo que estamos haciendo es usando la base tecnológica y de capital que está ya en nuestra provincia, en Canadá, y tratar de hacer una integración con los proveedores de equipos, proveedores de consumibles y con los que usan los productos estos. Por ejemplo, si uno está produciendo cierta maquinaria para la minería o agrícola, a veces un recubrimiento láser puede dar ventajas competitivas enormes, pero la producción de esa fábrica no justifica comprar el láser propio. Entonces, a través de este consorcio, uno puede poner varias compañías que necesiten el recubrimiento láser y no necesitan hacer la inversión de capital, pero aún así tienen acceso a la tecnología. Vamos a ver cómo nos va, pero por ahora promete muchísimo. Es una iniciativa que estamos empezando ahora con mucho apoyo también del gobierno de Canadá.
Les cuento un poquito acerca de la soldadura y la manera que la vemos nosotros. Es común que la gente diga, Patricio, vos sos profesor de soldadura y tenés un doctorado en soldadura de MIT, vos debes ser el mejor soldador del mundo. Y si alguna vez me ven con el electrodo, hay un poco de desilusión. Entonces, ¿cómo justifico mi existencia? ¿Cómo justifico la existencia de los chicos? ¿Por qué nuestro laboratorio llegó a tener un capital de $5 millones, a pesar de que nosotros mismos no somos soldadores? La soldadura es muy parecido a la música. Están los virtuosos de la música como Paganini, y están los virtuosos de la soldadura, y los dos tienen una destreza manual muy alta, y los dos usan el oído mucho. Es muy parecido a la música, y tiene sus virtuosos. Ahora, el virtuoso de la música es como un soldador, pero el ingeniero es como Stradivarius, como el que hacía los violines. Y nadie le preguntó, nadie se pregunta si Stradivarius tocaba bien el violín, porque no importa. Todos sabemos que un violín Stradivarius es buenísimo, o por lo menos carísimo. Entonces, nosotros, los ingenieros en soldadura, somos más parecidos a Stradivarius. Nosotros vemos cómo hacemos los instrumentos para que los virtuosos de la soldadura puedan hacer una soldadura maravillosa. Hay otra función también de los ingenieros en soldadura. No solamente es hacer el instrumento, sino también lo que sería la composición, lo que llamamos un procedimiento. En música uno escribe la partitura con las notas y dice, vos tenés que tocar un do sostenido por tanto tiempo en tal lugar. Eso es música. Y en la soldadura uno dice, tenés que usar un electrodo 70-18 con tantos volts, con tantos amperes y con este tipo de cordón de soldadura. Eso es otra función del ingeniero en soldadura. Muchas veces el ingeniero en soldadura también sabe soldar, pero la función del ingeniero en soldadura no es soldar, de la misma manera que la función del compositor no es tocar, ¿no? Es poder generar el producto en el cual todo el equipo junto funciona súper bien. Si les gustaría saber más, escribí un artículo que está en el Welding Journal, donde comento esto en más detalle. Habiendo dado una introducción muy general a la ingeniería en soldadura, si uno mira la soldadura, muchas veces veo una cosa como esta, el soldador y los chispazos que saltan. Aún en el láser se ven chispazos, ¿no? Y si uno mira más de cerca, ve la soldadura con el metal líquido, acá esto es el chispazo que es un arco, y se ven cosas interesantes, cosas que uno intuitivamente nunca vería. Por ejemplo, la temperatura de esa chispa, que es un arco, que es un plasma, es más o menos 20.000 Kelvin. La temperatura de la superficie del Sol es 6.000 Kelvin. Un soldador tiene en la mano algo que es 3 veces más caliente que la superficie del Sol. Si ustedes piensan en todo el planeta Tierra, no hay muchos puntos que sean mucho más calientes que la superficie del Sol, ¿eh? Y esos son los puntos que tiene el soldador. Además, por una cuestión del electromagnetismo, cuando uno está haciendo una soldadura de arco, se genera un chorro de plasma. No solamente está a 20.000 grados, está 3 veces más caliente que el Sol, sino que tiene una velocidad más o menos 300 metros por segundo. Este avión vuela a 250 metros por segundo. El soldador tiene algo que es más caliente que el Sol, más rápido que un avión a reacción. Y para entender esto, hace falta meterse profundo. Y ahí es donde nosotros, como arqueros, atajamos la pelota, porque no todo el mundo se puede meter tan profundo. Aprendió a soldar bien, no le quedó tiempo para aprender física del plasma. Pero nosotros es lo que hacemos. Para que se den una idea, para entender la física del plasma, hay que usar este tema que se llama magnetohidrodinámica. El que inventó este campo de la magnetohidrodinámica se llama Hannes Alfvén, que lo hizo para estudiar la superficie del Sol. Y se ganó el premio Nobel en 1970, el premio Nobel de Física. Y eso estudiando la superficie del Sol a 6.000 grados.
Nosotros en nuestro laboratorio estamos esperando la llamada de la Comisión del Nobel. Esperamos sentados. Los costos del desgaste son enormes. Por un lado les dije qué complicada que es todos los temas de soldadura cuando uno se mete profundo. Por otro lado, el impacto de la soldadura es enorme. Fíjense, el costo del desgaste en Canadá es más o menos 2.500 millones de dólares por año. 2.500 millones de dólares por año tirados, desgastados. En donde nosotros estamos en la provincia, cuando el petróleo todavía andaba bien, el costo de que si uno para una planta para cambiar una parte de la máquina, el costo son de 3 a 6 millones de dólares por día. O sea, cada día que pasó donde uno no está sacando petróleo, pierde 3 a 6 millones de dólares. La cantidad de dinero que se gasta nada más que reemplazar partes en nuestra parte de la provincia que se desgastaron es 40 millones de dólares por año. Y esto es uno de los operadores. Y hay 4 operadores acá grandes. Y es similar, aunque no tengo las estadísticas tan concretas, para la minería, para la producción de pulpa, de papel, y creo también para la agricultura. Fíjense, la soldadura que uno típicamente cree que uno agarra el electrodo y ya listo, necesita una complejidad de entendimiento que se compara con el premio Nobel de física y tiene un impacto económico que es enorme, enorme. Entremos en el tema de los materiales de soldadura. Sí. Entonces, el tema de los materiales de soldadura. Esta lista que les puse acá, no la voy a leer entera, pero es una especie de menú. Esto es el Instituto Técnico de Soldadura de Australia, que son buenísimos y tienen muchísima experiencia en temas de minería, sobre todo. Y ellos hacen un listado de los distintos tipos de materiales que se usan para proteger contra el desgaste. Muchos de estos materiales, no todos, pero muchos de estos materiales se depositan con sistemas de soldadura. Y en este menú tenemos desde acero comunes y corrientes, acero duro, fundición blanca, que tiene los carburos de cromo, fundiciones materiales de protección que tienen carburos de tungsteno, aleaciones de base de cobalto como los estelites, aleaciones base níquel, aleaciones base cobre. En este dibujo, esta foto la saqué yo. Hay un museo en donde sacan el petróleo en nuestra provincia. El petróleo aquí se saca a través de una operación de minería. Es muy poco común. Pero bueno, el petróleo está mezclado con arena y lo que hacen es sacar la arena, que está arena sucia. Cuando limpias la arena limpia la tirás y lo que uno se queda es lo sucio que está lleno de petróleo. Y para procesar eso usan chancadores. Y fíjense el tipo de desgaste de un chancador. Este es un diente del chancador nuevo. Y acá se nota el recubrimiento. Miren cómo está desgastado. O sea, si este es el diente del chancador, el chancador tiene un problema de bruxismo enorme. Bueno, fíjense, una lista muy similar. Esto es de un reporte técnico de la ISO, ¿no? Y también acerca de los mismos materiales para desgaste que la gente de Australia analizó. Y ven este menú enorme que en verdad es más o menos lo mismo ordenado de distinta manera. Y lo que vemos acá es que destaqué yo mismo 2 tipos de materiales que son los que más se usan en esta provincia y los que más se usan en general en temas de minería. También en los temas de pulpa y que se usan también en temas de agricultura. Entonces, de todo este menú voy a tocar solamente 2. Héctor, después de mí, y Jorge, hacia el final del día, les van a comentar más de los otros materiales también. Van a ver que es increíble tener todas estas posibilidades de las que uno a veces no estaba consciente. Y acá en esta lista puse los distintos carburos. Cuando yo vine aquí a Canadá, yo sabía que había materiales de desgaste y sabía que usaban carburos.
Por eso decía, un carburo es un carburo. ¿Cuál es la historia? Bueno, cada carburo es un mundo. Acá hay una lista de varios tipos de carburos. Y en la charla mía, hoy voy a conversar acerca de los carburos de cromo y los carburos de tungsteno. Y van a ver que son dos mundos muy distintos. Entonces, los mecanismos de desgaste, sobre todo a la abrasión, también hay impacto, pero a la abrasión, que es lo que más nos importa en esta provincia y lo que importa en temas de agricultura, por ejemplo, es que las partículas que van a causar el desgaste hagan saltito, como cuando uno hace patito tirando una piedra a un lago, que las partículas de desgaste pasen de un carburo y salten al otro carburo sin comerse la matriz en el medio. Entonces, si entre carburo y carburo tenemos mucha separación, la partícula de desgaste, que puede ser arena para nosotros o partículas de sílice en la agricultura o cuando uno mueve terreno en los equipos que hacen caminos, si el carburo está muy separado, se come esto en el medio y perdimos. Un acero que es temple y revenido sale más o menos barato, pero no tiene mucha resistencia. Si uno pone carburos de cromo, y acá hay una foto de carburos de cromo, sale más caro porque tiene un montón de cromo y tiene mucho más resistencia al desgaste. Y si uno usa carburos de tungsteno, ahí necesita mucha más sofisticación. ¿Cómo comparamos los carburos de cromo con los carburos de tungsteno? Fíjense, los carburos de cromo, los carburos de tungsteno son mucho más duros. Los carburos de tungsteno tienen mucha más tenacidad, lo cual lo hace más resistente al impacto. En un carburo de cromo, en un recubrimiento con carburos de cromo, la matriz es de acero, mientras que en un recubrimiento con carburo de tungsteno, la matriz es de níquel o cobalto. Carburo de cromo es caro. Carburo de tungsteno, carísimo. Ahora, este G65, que es un test, cuanto más bajo número, quiere decir más bajo desgaste. Estos son números muy aproximados, ¿no? Pero un carburo de tungsteno tiene mucha más resistencia al desgaste, mucha más resistencia de lo que es más caro. Hay dos diferencias bien importantes. Una de las diferencias es que el carburo de cromo se forma durante la solidificación. Si yo derrito todo, voy a tener carburos de cromo. Pero el carburo de tungsteno, uno lo pone en el metal. Y lo que uno quiere es que nunca se disuelva. Si se disolvió, perdí. Entonces, esa diferencia, que se forme en el mismo lugar o que uno lo introduzca, es una causa muy grande en los distintos procesos que se usan. Otra diferencia es la densidad. Un carburo de cromo tiene una densidad parecida al acero, pero el carburo de tungsteno tiene el doble de densidad que el acero. Y el problema de eso es que hace que, el doble de densidad que el níquel también, que los carburos se hundan y que no podamos hacer recubrimientos muy grandes, porque cuando el carburo se hunde me queda todo el níquel solito arriba y todos los carburos juntos abajo. Acerca de los recubrimientos de carburo de cromo. Fíjense, acá hay una microestructura. Algunos de ustedes serán metalurgistas, otros no. Pero si uno lo mira esto en el microscopio, se ven como estos diamantes. Estos diamantes, en verdad, son lápices. Son largos y de forma hexagonal. Y esta cebra que se ve acá es un eutéctico, que es una mezcla de estos mismos carburos, pero en forma chiquitita y con forma rara, y hierro, que típicamente es austenita. Acá tenemos una aplicación. La aplicación es hacer un tamiz. Pero cuando uno hace un tamiz para cosas de minería, ese tamiz no dura nada. Entonces lo recubren con carburos de cromo típicamente, a veces de tungsteno. Para que se den una idea, nada más que en este tipo de recubrimientos, el mercado es más o menos $30 millones por año en la provincia mía nomás. Esto es un poquito más denso, pero sin entrar demasiado profundo en la parte tecnológica, les quiero contar. Cuando uno tiene una aleación con carburo de cromo que se compran comercialmente, tiene cierto contenido de carbono,
que es súper alto comparado con un acero. Un acero normal tiene 0.2% de carbono. Un acero, un recubrimiento con carburo de cromo no tiene 0,2, tiene un mínimo de 2 hasta 6%, muchísimo carbono. Y tiene un montón de cromo, 8 a 35. ¿Sí? Y ahora, en esa área, en este diagrama, resulta que esto es esencialmente una parte del diagrama ternario. Dependiendo de la cantidad de carbono y cromo, miremos este diagrama como si fuera un mapa, dependiendo de la cantidad de carbono y cromo, vamos a tener distintos tipos de materiales. Cuando nosotros los compramos, por ejemplo, de Lincoln, y uno los compra típicamente por dureza, ¿no? Pero en verdad la dureza se asocia con qué tipo de microestructura tiene. Si es una microestructura que está en esta parte donde está la A en el diagrama, que tiene relativamente poco carbono, entonces lo primero que se genera es austenita. Y después aparecen el eutéctico porque la austenita es blanda. Estos son los recubrimientos que son más tenaces, aguantan más impacto, pero no son tan buenos para el desgaste. Son mucho mejores que un acero normal. Pero, por ejemplo, uno puede tener un acero eutéctico que tiene una composición justo sobre esta línea. Y eso depende de cálculos termodinámicos que se hacen con un paquete de software que nosotros tenemos, o con experiencia. Pero fíjense, se ven estas cosas negras acá. Estas cosas son lo que se llaman dendritas de austenita. En ya no hay más dendritas de austenita. Es esencialmente eutéctico. Se ve todo cebra aquí. Esto tiene más resistencia a la abrasión que el recubrimiento que les mostré anterior, pero es un poco menos tenaz al impacto. Y después podemos estar en esta parte donde está la letra C, con mucho carbono, y en ese caso se forman, cuando solidifica, lo primero que se solidifica son estos lápices, que son carburos de cromo. Y estos carburos de cromo son durísimos. Y son los que le dan la resistencia a la abrasión. Ahora, de la misma manera que un lápiz cuando se cae se le rompe la mina, y estos carburos cuando uno les da impacto los puede romper. Entonces esto tiene este tipo de recubrimientos que se llama hipereutéctico. Nadie los vende como hipereutécticos, pero para que ustedes sepan, el más duro de todos, ese tiene una microestructura con estos lápices aquí que se rompen cuando uno les da impacto. Entonces tiene relativamente baja resistencia al impacto, pero tiene muchísima, esta es la resistencia más alta de este sistema de materiales a la abrasión. Acá está un dibujo de cómo se ven estos lápices, ¿no? Fíjense, cuando los ven de costado, se ve como si fuera una barra, y cuando uno los ve de frente se ve un hexágono, ¿no? Entonces depende cómo uno lo corte si se ve el hexágono o la barra. Acá hicimos nosotros unos cortes seccionales, porque había gente que creía que eran dos tipos de carburo distintos. Bueno, si uno hace el corte seccional y reconstruye en 3D, se ve esta estructura de los carburos, que son lápices, siempre. Entonces, está bueno de saber, está confirmado. Este video es espectacular. Fíjense, acá está creciendo un carburo. Esto lo hicimos con un microscopio de platina caliente, un microscopio láser muy complicado. Lo hicimos en conjunto con unos amigos en Inglaterra. Miren, se los voy a mostrar de vuelta porque está demasiado bueno. Esta cosa negra son contaminantes que son inevitables. Fíjense dónde está el puntero láser, cómo este carburo está creciendo, y acá de golpe creció otro carburo, ¿no? Y viendo cómo estos carburos crecen durante la solidificación, fíjense, ahora se va a formar el eutéctico. De golpe se hace bien complicada la vista. ¿Ven? Aquí está el eutéctico. Esto lo vimos en vivo. Maravilloso, entendemos bastante. Fíjense en este otro video, justo agarramos un carburo de frente, cómo el carburo se forma, y a medida que se hace más ancho de a poquito. Ahora, ¿por qué nos importaría el ancho del carburo? Nos importaría porque si los carburos son muy gruesos, también están más separados. Y entonces eso nos causa problema dependiendo del tamaño de grano de abrasivo que tengamos. Además, cuanto más chiquititos los carburos, tienen más resistencia
al impacto. De tal manera que hacia el final les voy a contar que hay tecnologías Sí, nuevas. Hay tecnologías nuevas donde los carburos son mucho más chicos, son del orden de los pocos micrones, y eso tiene mucha resistencia a la abrasión y al impacto. Entonces, entendiendo cómo crecen estos carburos, podemos cambiar las aleaciones de tal manera de conseguir el tamaño de carburo que queremos para la aplicación que necesitamos. Una cosa interesante es que en general nosotros estamos acostumbrados a pensar, los metalurgistas, que cuanto más rápido enfriamos algo, más fina va a ser la microestructura. En los carburos de cromo tal parece que no es tan así. Que obviamente hay cierto efecto, pero el efecto más grande es a qué temperatura empiezan a crearse los carburos. Entonces, cuanto más baja la temperatura, más chiquititos van a ser los carburos. Y esto nos da idea de cómo generar aleaciones nuevas también, ¿no? En estas microestructuras acá vemos cosas que tienen soldadura de arco sumergido y soldadura láser. Fíjense con una diferencia tan grande de enfriamiento, desde un láser que enfría muy rápido, un metal core, un plasma, todos dieron más o menos el mismo tamaño de carburo. Eso es inesperado, pero nos hace pensar qué podemos hacer para hacer las cosas mejor. Los procesos típicos para carburo de cromo son típicamente procesos de alta productividad. Como no importa si yo derrito todo, puedo usar arco sumergido, puedo usar metal core, puedo usar flux core, y eso da una productividad bastante alta. Podemos usar el electrodo a mano también, pero estos tienden a dar bastante productividad. Y no importa si lo recalenté, porque después cuando se solidifica pasan todas las cosas. Acá tenemos una foto de una operación de arco sumergido. Están haciendo placas antidesgaste. Para que se den una idea, estas placas son tan grandes que hacen una por día. Es enorme. Hay varias maneras de hacerlo. De la manera que hacíamos en esta compañía con la que trabajamos. Antes de poner el flux, ponen los polvos metálicos, después ponen el flux arriba y después pasan con la antorcha. Uno de los problemas que tenemos con los carburos de cromo, sobre todo en arco sumergido, es que disolvemos el material base, disolvemos bastante y después no se mezcla bien. Y terminamos con una estructura que está bandeada. Fíjense cómo acá tenemos cierto tipo de microestructura que en general tiene poco cromo. En el medio tenemos la microestructura que queríamos y acá en la superficie tenemos una microestructura distinta, con mucho cromo. Cada microestructura tiene una distinta resistencia al desgaste. Y cuando uno se mete en esto, en la industria, los tests tienden a averiguar, a compensar por todo esto. Acá medimos la composición, pero bueno, desde el punto de vista de tecnología, si uno usa arco sumergido, hay algunas máquinas de arco sumergido. Por ejemplo, tenemos una máquina de Lincoln en el laboratorio, una ACDC 1000, que puede dar corriente alterna, no solamente corriente continua, pero puede hacer que el electrodo a veces sea positivo y a veces sea negativo. Y cuanto más electrodo negativo tenemos, moviéndonos hacia la izquierda, lo normal es electrodo positivo. Cuanto más electrodo negativo tenemos, por cuestiones de la física de la soldadura, que hablamos bastante en la clase, uno tiene una cantidad más grande de carburos. Qué interesante. Un cambio en la electricidad termina resultando en un cambio en la metalurgia y en la resistencia al desgaste. Recubrimientos de carburo de tungsteno. Otro mundo completamente distinto. Uno dice, un carburo es un carburo. Nada que ver. Es como decir una persona es una persona. Cada persona es un mundo. Cada carburo es un mundo. Los carburos de tungsteno hay de varios tipos, que les voy a comentar después. Pero ya el carburo solamente es un mundo. Además está la matriz. Y la matriz típicamente nosotros la usamos con base níquel. Se puede usar base cobalto también, pero parece la parte ideal está en el níquel. No está completamente explorado. Yo tengo mucha curiosidad de las matrices base cobre, porque podría haber bastantes ventajas en eso.
En la evolución, eso lo habíamos comentado, uno le pone los carburos. Esencialmente, un recubrimiento de carburo de tungsteno es como hacer el café y ponerle un cubito de azúcar. El cubito de azúcar es el carburo, el café es la matriz de níquel líquido. Ahora, después uno mete el café en el freezer para que se congele antes que se disuelva el cubito de azúcar. Si uno tiene el café muy caliente o lo tiene caliente por mucho tiempo, antes de que se congele, el cubito se disuelve y eso ya no sirve más para la resistencia a la abrasión. Los carburos, tipos de carburo. Hay un tipo que le dicen monocristalino, ¿no? Que es la fase WC, ¿no? Es estequiométrico carburo, tungsteno, carbono, tungsteno. Este resiste bien ser disuelto en el níquel líquido. Después también el diagrama de tungsteno-carbono es parecido al diagrama hierro-carbono. Tiene un eutectoide. Y entonces uno puede tener una sola fase, que es el WC estequiométrico, pero uno puede tener el eutectoide, que son W2C y WC, que son estos carburos que se ven acá, que son como complejos. Y acá también se ve que tiene una microestructura, es como una, no es una perlita, pero más o menos parece. Es mucho más duro, pero tiene un problema. El problema es que el W2C se disuelve mucho. Fíjense aquí, en esta imagen, donde tengo el cursor, como la parte clarita, que es el W2C, se disolvió, se lo comió el níquel. ¿Right? Entonces, esto es más duro, lo cual es bueno, resiste más al impacto, que es buenísimo, y se me disuelve. Entonces hay patentes de hacer un carburo que sea eutectoide, que esté recubierto con el WC para resistir la disolución. Y después hay otro tipo de carburo. De la misma manera que en el acero se nos divide una fase, se divide en dos, hay una que es la fase madre, que le dicen WC1-X, que es la fase madre antes de que se haga el eutectoide. Si uno enfría los carburos cuando los fabrica muy rápido, queda esa fase. Y eso lo hacen atomizando, y en general son carburos esféricos. Estos son los más duros de todo, pero porque es metaestable, porque no es estable de verdad. A si lo calentamos un poco demasiado, ¡puf!, se disuelve enseguida. Entonces, lo que necesitamos en general para carburos de tungsteno es algo que se enfríe, un proceso que se enfríe bien rápido. Y en el caso particular de los carburos esféricos, que se enfríe súper rápido. Acerca de la matriz es una base níquel y tiene típicamente boro y sílice, y también tiene cromo. Les voy a contar más acerca del cromo. Y eso termina en un eutéctico que es de níquel que es como un intermetálico de níquel, que es esta que se ve como una cebra, ¿sí? Y estas son la parte primaria del níquel, y acá lo que vemos es un carburo. Y las matrices las venden por dureza también. Entonces uno la compra por dureza, pero para decir que tiene menos níquel primario y más eutéctico. Ahora, hay algo interesante. La gente tiende a creer, cuanto más duro las cosas, tiene más resistencia al desgaste. Entonces hay gente que dice, ¿qué tal si tengo y para que tenga más resistencia al desgaste la matriz le ponen cromo? Porque ¿saben qué? Carburos de cromo. Entonces, si uno dice que lo hicieron en mi provincia, dijeron, ¿qué tal si agarro la mejor matriz que tiene más resistencia al desgaste con el mejor carburo, que es carburo de tungsteno? Los pongo juntos. Eso, campeón del mundo. Y el resultado fue una porquería. Y lo que sucede es que la mejor matriz tiene cromo, porque los carburos de cromo que se van a formar le van a dar dureza. Pero si mezclo la matriz con cromo con los carburos de tungsteno, resulta que el cromo tiene más afinidad con el carbono que el tungsteno. Entonces el cromo le va a robar el carbono al tungsteno y me lo va a disolver enseguida. Fíjense acá, tenemos una matriz con alto cromo, como estos cubitos que se ven, es tungsteno que se disolvió y después se reprecipitó. Pero estos que se reprecipitan son muy duros y frágiles, son malísimos. Estos que tenemos aquí son buenos. Aquí tenemos
una matriz de bajo cromo, y fíjense cómo no hay carburos reprecipitados enfrente. Este descubrimiento lo hicimos en nuestro laboratorio, con un colega que está con nosotros hace 10 años. Es un descubrimiento súper importante, y si ustedes se fijan cuando compran aleaciones ahora para la matriz, hay aleaciones que tienen muy bajo cromo, y es justamente para evitar este proceso. Dijimos que los procesos para depositar los carburos de tungsteno tenían que ser procesos que enfríen muy rápido, para que no se nos disuelvan los carburos. Eso quiere decir que cosas como arco sumergido no van. ¿Pero qué se usa? Plasma. PTAW es Plasma Transfer Arc Welding. Es una forma de plasma, donde uno le pone los carburos y el níquel en forma de polvo. Si quieren lo podemos llamar manufactura aditiva ahora. Está súper de moda. Pero esto se hace 50 años. Está el recubrimientos con láser, de los cuales Santiago nos va a conversar en la tercera charla de hoy. También hay otros materiales como alambres tubulares para MIG, o usar lo que se llama hot wire, alambre caliente, donde tenemos 2 sistemas de soldadura andando simultáneos. También podemos usar oxiacetileno, pero en ese caso tenemos que usar unos carburos enormes, porque el oxiacetileno tarda mucho en calentar, pero si el carburo es grande, a pesar de que se disuelve parte, otra parte queda. Acerca del plasma, acá les muestro un recubrimiento. Fíjense en este recubrimiento de plasma, cómo los carburos están aquí abajo, y esta parte no tiene ningún carburo, que es níquel. Esta parte se nos va a ir en los primeros 15 minutos de operación. Lo que importa es lo que quedó acá. Pero si nosotros hubiéramos querido hacer un recubrimiento el doble de grueso, se caerían todos los carburos de vuelta, y sin gran ventaja. Patricio, perdón, son 10:30. Perfecto, perfecto. Dijimos que iba a terminar a las 35, que creo que llegó. Bien, genial. Bien, bien. Así rapidito les voy a mostrar un video de cómo... Este es un video de alta velocidad. Lo que ven acá son los polvos del plasma cayendo, y esto que está aquí es el recubrimiento que se está formando. Y acá ven cómo se está moviendo la antorcha haciendo un zigzag, ¿no? Fíjense algo que cuando uno lo ve con alto aumento y alta velocidad, cómo los polvos caen, cómo algunos polvos rebotan. Eso es interesante. Acerca del láser, Santiago les va a comentar mucho más acerca de los láseres, pero hay distintos tipos de láser, distintos tipos de alimentación de los polvos. Uno puede tirar los polvos por el costado, uno los puede tirar en forma concéntrica. Acá tenemos los carburos esféricos, acá tenemos los carburos que son eutectoides. Esta es una combinación de eutectoide y monocristalino, ¿no? Acá les voy a mostrar rapidito un video de cómo funciona el láser. Esto que ustedes ven aquí es distinto color y todo, porque en el otro caso teníamos la luz del arco de plasma iluminándonos. Pero en el láser, esto es un láser CO2, esto está a una longitud de onda que está muy lejos de lo visible. No lo ve la cámara ni nada. Lo que ustedes ven es el metal caliente. Y lo que ven, todo esto que rebota, son los polvos que rebotan sobre la superficie. Algunos entran, pero no todos. Y como son tan caros, todo esto es plata perdida. Y es un área de investigación, cómo hacer que entren tantos polvos como sea posible. Una alternativa que no es muy usada, pero sí existe, es usar alambres tubulares. Alambres tubulares. El problema, y en una máquina de MIG, el problema es la disolución. Por empezar, en alambre tubular uno puede poner muy poquitos carburos. Uno quiere tener 50% de fracción de volumen. De todos los alambres que nosotros probamos, solamente uno pasó el 50%, y apenitas. A ver, les voy a mostrar cómo se ve el proceso. Fíjense, acá tenemos la gota del electrodo que se está derritiendo, y acá están los polvos de carburo que van cayendo. Y fíjense cómo a veces algunos entran y otros rebotan.
tiene un proceso de baja absorción. Esto es una sección transversal del video que yo les mostré recién. No quedó casi ningún carburo. Si uno le agrega un alambre caliente, entonces puede terminar con esto, que lo hicimos en el laboratorio también, ¿no? Pero ahora el problema es que uno necesita dos fuentes de soldadura, una para el alambre caliente y una para el MIG. Pero es posible, es un tema nuevo. Y lo último que les quería comentar, muy rapidito, es una tecnología nueva en materiales. Si se acuerdan cuando les comenté los carburos de cromo, les dije que cuanto más chiquititos tenían la misma resistencia a la abrasión, pero más resistencia al impacto. Entonces hay toda una familia de materiales nuevos que varias compañías están haciendo, en donde las fases duras son muy chiquititas. Fíjense acá, si esto es una escala de 100 micrones y estos son 10 micrones, los puntitos negros que son las fases duras, más o menos 5 micrones. En la misma escala, acá tenemos unos carburos de tungsteno. Fíjense, estos puntitos que parecen pecas, comparado con estas rocas que parecen las montañas, ¿no? La resistencia al impacto es bien grande. Estos son experimentos que hicieron una de las compañías que hace este tipo de materiales, que se llama Scoperta. Nosotros no hicimos estos experimentos, pero además de lo que dicen ellos, hay mucha evidencia circunstancial de que realmente este tipo de aleaciones tienen una resistencia al desgaste. Cuanto más a la izquierda, quiere decir menos desgaste. Comparable con el carburo de tungsteno, pero una resistencia al impacto mucho más alta. Estos materiales en este momento tienen un uso grande en China y no son usados casi en ningún otro lado. Yo creo que son materiales interesantes de considerar. En este caso, las fases duras se generan durante la solidificación. Entonces, hace que sea mucho más fácil de aplicar. Uno puede aplicar con láser, pero uno lo puede hacer con arco sumergido también. En resumen, les comenté acerca de dos tipos de materiales. Uno, los recubrimientos con carburo de cromo y otro con carburo de tungsteno. Y los carburos de cromo son más baratos, los de tungsteno son más caros. Los carburos de cromo son fáciles de aplicar, los carburos de tungsteno difíciles de aplicar. Y hay materiales nuevos, que son estos que tienen unas fases duras que no son necesariamente carburos, a veces son poluros, y que son bien chiquititos con alta resistencia al impacto. Hay muchas más cosas, hay soldadura de estado sólido también, pero bueno, se me acabó el tiempo y quería compartir esto con ustedes. Ahora estoy listo para, ojalá que tengan preguntas para tener una buena conversación. Muchísimas gracias a todos. Ya usted, profesor. Muchas gracias, Patricio. Alfredo, ¿querés liderar la parte de las preguntas? Hola, Patrick. ¿Me escuchás? Sí, claro. Bueno, primero una que mandaron en el chat, una pregunta bastante siderquiana. Dice, si existe algún proceso de recubrimiento por cladding en diámetro interior para un tubing, producción API 5CT, grado N80. Es para protección de corrosión y o erosión. Ok. CO2. Sí. A ver, me voy a venir aquí. A ver, ahí me ven, ¿no? Sí. La respuesta es sí. Y se hace, acerca de ese grado en particular, no sé si lo vi, pero ese grado no me suena como que sea tan complicado, excepto que haría falta hacer un precalentamiento. Se hacen rutinariamente recubrimientos duros adentro de los tubos. Lo que es difícil, hacer tubos grandes todo el tiempo. Tubos chiquititos, lo más chiquito que la gente puede hacer es 25 milímetros, que es súper chiquitito, ¿no? Y la complicación de hacer algo tan chiquitito es que hay que meter toda la máquina de soldadura, de lo que sea, por ejemplo, de láser o de plasma,
adentro de un agujero de 25 milímetros, con la alimentación de polvos y la alimentación de potencia. Pero sí, por supuesto, estas preguntas tienen montones de detalles. Te digo una respuesta de sí ahora. Acerca de los detalles, los podemos conversar más por email, podemos entrar en contacto a través de los organizadores para charlar bien en otro momento. Una pregunta, Patricio. ¿Sigo con el listado, Adri? Hola. Hola, hola. Por mí, todas las preguntas son bienvenidas. Acá hay el chat, tiene un montón de preguntas. Bueno, listo. ¿Por qué no avanzamos con el chat? Y ya sabemos que en el listado, si sale alguna, las preguntamos. Pero es bueno que la gente pregunte vía chat, me parece. Ok. A ver, vamos a ver ¿qué preguntas tenemos aquí? Dicen, una de las preguntas es, ¿cómo se evalúa la resistencia de los carburos, de los recubrimientos? Muy bien. Para distintos tipos de aplicaciones hay distintos tipos de test. En general, ASTM tiene un catálogo enorme de test y hay laboratorios específicos. Tenemos uno en Canadá, está en Vancouver, hay uno importante en Finlandia, hay pocos en el mundo, pero son especializados. Para los materiales que usamos, para las aplicaciones que usamos en nuestra provincia, el test que se hace en general es el ASTM G65, que en verdad los vi en Argentina también. Es una rueda de goma que aprieta contra una muestra, que es una muestra que es como una plaquita, y uno le pone arena a medida que la rueda gira. Y eso tiene un poder de desgaste enorme. La arena es una arena calibrada y entonces miden cuánto se desgastó. Uno de los problemas de ese test es que para los materiales muy resistentes no se desgasta suficiente y entonces la gente lo tiene andando mucho tiempo. Y es posible. Eso es lo que hacemos generalmente. Para aplicaciones de minería hay otros test que hacen evaluación del impacto. Algunos tienen como martillitos que martillan, otros hacen que cae una pelota arriba de una espécimen. Otros tienen como mandíbulas, hacen como un chancador de mandíbula chiquitito y tienen unas rocas calibradas también que hace que rompa las rocas, pero al mismo tiempo miden el desgaste. Es toda una especialidad, podemos charlar más acerca de las formas de medir. En nuestro laboratorio no lo hacemos porque es una especialidad y además es un lío, se llena todo de polvo, hay que tener un lugar especializado para hacerlo. Patrick, sí. En el listado, ¿podés dar algunos ejemplos en lo que es aplicaciones en maquinaria agrícola? Bien, perfecto. En maquinaria agrícola hay hay dos tipos de aplicaciones. Uno, las que están en contacto con el piso, ¿no? Que en inglés lo que le dicen el ground engagement, y ahí es muy común usar carburos de cromo, y es muy posible que los carburos de tungsteno den una vida mucho más alta y que sea económicamente conveniente. Acá en Canadá ya estamos empezando a hacer que muchas cuchillas tengan un filo que sea de carburo de tungsteno, en vez del carburo de cromo o en vez de un acero templado. Como un detalle anecdótico, uno de los chicos que trabaja en las compañías que hacen recubrimientos con láser, él tiene una de estas cortadoras de pasto con motorizadas donde uno se sienta y va. Él se las recubrió las cuchillas con estelita y no las cambió nunca más, ¿no? Porque no se gastan. La otra aplicación es en el procesado. Por ejemplo, los temas de tolva, que típicamente están recubiertos con carburo de cromo, y en ese caso hay varias formas, aunque sea recubrimiento de electrodo revestido, puede ser recubrimiento de tipo metal core, puede ser del tipo flux core, lo que se llama open arc.
esas son buenas aplicaciones. La agricultura tiene grandes temas de desgaste y es algo donde nosotros estamos tratando de traer los millones de dólares que se invirtieron para petróleo, porque se puede, y tratando de llevarlos a otras áreas donde no están los millones de dólares. Agricultura es una de las áreas donde queremos aplicar estos conocimientos y tecnología, minería también. Patrick, hay una pregunta acá alineada con lo que vos estás diciendo que dice, ¿qué método de soldadura es el más conveniente? Tema costo-calidad para rellenos antidesgaste. Buenísimo. La pregunta esa, los metalurgistas tienen una fama de hablar como los políticos, que nunca se comprometen, ¿no? En el caso me estoy forzado a comportarme de esa manera, porque ¿qué es lo mejor? Depende de la aplicación. Okay. Por ejemplo, si tengo que recubrir un área muy grande que está sujeta a la abrasión con poco impacto, carburo de cromo es algo que es una buena opción. Y de hecho, cuando uno ve muchas máquinas como palas mecánicas tienen recubrimientos de áreas grandes de carburo de cromo. Si uno dice un área que tiene un desgaste muy intenso, como una punta, como diente de pala, que vea relativamente poco impacto, entonces en ese caso carburo de tungsteno. Y cuando hablamos de carburo de tungsteno hablamos de plasma o láser, y cuando hablamos de carburo de cromo estamos hablando de procesos de arco. Y después hay montones de aplicaciones intermedias. Los chancadores muchas veces usan chancador de cono para temas de desgaste con impacto, y usan aceros tipo Hatfield, por ejemplo. Pero hay chancadores que también son los Sizer, que son rotativos y tienen dientes. Pero esos no son buenos para chancar roca dura. Sin embargo, hay gente considerando hacer chancado de roca dura con chancadores de tipo Sizer, con dientes, y en ese caso, los recubrimientos estos tipo nano, ¿no? De carburos muy chiquititos, que no son nano, pero son muy chiquititos, prometen mucho. De vuelta, ese tipo de pregunta, en verdad es una pregunta como para conversar en concreto. Las soluciones de desgaste son en general soluciones en concreto para cada problema. Y va otra que es del $1.000.000. Dice, ¿cuáles son las condiciones ideales para un buen proceso de recubrimiento? Bueno, las condiciones ideales dependen no solamente de la aplicación, en este caso, sino también del metal de base. Por ejemplo, cuando hablábamos de un N80, si el material tiene riesgo de endurecerse, no estoy súper familiar con esa aleación en particular, pero cuanto más resistente el acero, a veces quiere decir que también tiene más aleación. El proceso de recubrimiento puede requerir, por ejemplo, un precalentamiento, ¿no? Precalentamiento sale caro y toma tiempo, ¿no? Entonces a veces uno mira cuáles son los pros y los cons, para el pro y los contras, para ver qué es lo que uno querría hacer. No es cierto que el láser es siempre mejor, y no es cierto que el láser no se paga. El láser sí se paga cuando uno tiene su aplicación correcta. Y también es cierto que hay aplicaciones donde uno tiene menos resistencia a la dureza, a la abrasión, pero se justifica. Al fin y al cabo es un tema de costo-beneficio aplicado a cada problema en concreto. Patrick, fíjate si tenés alguna otra pregunta en el chat, si no sigo con el listado. Bien. Una de las preguntas, a ver, es... ¿Cómo se compara esto con pulvimetalurgia? Muy buena pregunta. En pulvimetalurgia usamos carburo de tungsteno típicamente con una matriz de cobalto, ¿no? Y esa es la manera en que hacemos las herramientas de corte de los tornos de alta velocidad y cosas así. En este caso hay similaridades, pero hay diferencias también.
porque en la pulvimetalurgia las temperaturas no son tan altas, no tenemos mucho líquido andando, entonces la disolución presente en pulvimetalurgia es mucho más chica. Además, en pulvimetalurgia la densidad de carburos puede ser mucho más alta, porque es un proceso que es esencialmente mecánico. Ahora, hay algo interesante, que es, hay recubrimientos de desgaste, donde agarran las herramientas de torno viejo, las rompen y usan esos pedacitos de herramienta como si fueran unos supercarburos. Y esos, por ejemplo, son los que ponen con oxicorte. También hay veces que hacen placas de antidesgaste con pulvimetalurgia y las pegan al material de base. Justamente ayer hubo una charla súper interesante, porque cuando uno pega la placa antidesgaste al material de base, se generan tensiones residuales por las diferencias en contracción durante el enfriamiento. Y tal parece que si uno hace una soldadura por fricción, esas tensiones residuales se van. O no son tan grandes como para causar una delaminación. Y eso es tecnología de punta, ¿no? Así que eso es como pulvimetalurgia se relaciona con los mecanismos antidesgastes. A ver, otra pregunta más. Te Sí, dale, comento otra. Método de recuperación de cigüeñales y árbol de levas vehicular, servicio pesado. ¿Qué existe? La respuesta es no lo sé. Tengo muy poca experiencia en el área esta automotriz. Uno de mis primeros estudiantes de doctorado, de hecho, trabajaba en una compañía haciendo cigüeñales para barcos, que son enormes. Ellos están... el problema es este. Cuando uno tiene un sistema como un cigüeñal que es metal-metal, entonces uno no puede hacer que una de las partes no se desgaste nunca, porque quiere decir que esencialmente se come la otra parte. El tipo de resistencia al desgaste tiene que estar hermanado. En general, en temas mecánicos, se usan aceros templado y revenido, se tratan de usar aleaciones que sean con algún tipo de disimilaridad para que no se queden pegadas. Pero el caso particular de cigüeñales, donde además hay lubricación líquida, ¿no? Es un mundo nuevo donde, en general, materiales como los carburos de tungsteno o los carburos de cromo no son tan usados, mientras que en minería o agricultura, donde no hay lubricación, son bastante más usados. Bien. ¿Tenés alguna más en el chat o veo listado? Sí, acá una de las preguntas es ¿cómo afectan el sustrato los recubrimientos? Y si se hacen tratamientos previos o posteriores. Muy buena pregunta. El sustrato importa. Si es un acero que por ejemplo, aceros aliados como 4340 que se usan para los temas de las puntas de perforación o elementos de perforación, en general usan láser, porque como ustedes se imaginan, esos aceros, cuando uno le pone una soldadura arriba, terminan con una dureza muy alta y pueden terminar con fisuración, en frío, tener problemas de hidrógeno. En general, con el láser no hay ningún problema. En ese caso, hacen un precalentamiento, ¿no? Un precalentamiento bastante alto, llegando hasta estar al rojo, al rojo oscuro. En los aceros comunes, si el acero es de alta resistencia, puede haber problemas de hidrógeno. Yo nunca los vi, pero sé que otra gente los experimentó. Acerca de tratamientos térmicos posteriores, no se hacen tratamientos térmicos posteriores. Las aleaciones, los recubrimientos estos, no se hacen tratamientos térmicos. Pero además, si uno hace un tratamiento térmico, yo nunca lo vi, seguro alguien lo hará en algún lado, pero como tienen coeficientes de expansión distintos, uno puede terminar con distorsiones grandes y quizás fisuraciones. Y acerca del tamaño de grano en los recubrimientos de níquel, el tamaño de grano es del orden de los
100, 200 micrones, y los carburos se venden tamizados. Entonces uno dice que quiere. Muchas veces el tamaño de grano de carburo depende mucho de la máquina que uno tiene, porque alimentar los polvos es bien complicado. A nosotros una vez nos dieron unos polvos especiales que eran demasiado finos y no los pudimos alimentar, porque se nos trababa se tapaba la máquina, ¿no? A veces el problema práctico termina arruinando las teorías tan hermosas.